Hoy vamos a grabar un video a la antigüita. Listo, ya llegamos. Vamos a comprar unas hojitas de rotafolio para hacer un video a la antigüita. Vamos a ver qué encontramos. Listo, ya estamos por acá. Se siente bien, ¿no? Venir a una papelería. No vamos a hacer publicidad, ¿verdad? Vamos a buscar hojas de rotafolio. Aquí estamos. Ok. Vamos a escoger. Bueno, pues con la novedad, este es el rotafolio que yo tengo. Les voy a mostrar. Y resulta que aquí viene una imagen donde se utilizan plumones, pero se llaman pintajís. Yo compré plumones normales y no se borran, por eso pensé que era de rotafolio. Y vine a comprar estas hojas, pero vean, 200, 400 pesos cuestan las hojas de rotafolio, 400 pesos. Y pues además es papel, ¿no? Entonces si tengo la opción, me voy a llevar estos y vamos a hacer el video a la antigüita, pero sin papel, todavía mejor. Bueno, pues ya los cambié, ya me cansé y todavía no grabo el video, pero pues al parecer son los mismos que yo tengo, solo que estén dañados o tengan algún defecto mis plumones, pero bueno, vamos a ver. Y si no lo grabamos así, aunque se queden marcados, voy a grabar así el video y ya luego veré. Si no, pues me dicen que me pueden cambiar el pizarrón. ¿Está bien? Sería buen servicio. Vamos a ver qué tal. Nos vemos en el video. Muy bien. Bienvenida, bienvenido a este video. El día de hoy voy a hacer un video bastante diferente y vamos a ver dos temas muy importantes. El primero es ¿qué debo hacer? ¿Cómo sé qué debo hacer en una situación determinada? La mayoría de las personas que llegamos a terapia alguna vez queremos saber qué debemos hacer en cierta situación. La psicología humanista tiene una respuesta clara para esto. Si te interesa, quédate al final. Y la otra cosa que vamos a ver es qué tiene que ver el contexto y cómo vivir una vida plena desde el punto de vista de Kierkegaard. Voy a tratar de unir estos dos temas que aparentemente no tienen razón, pero si lo logro al final vas a tener una idea nueva de qué debes hacer en una situación, cómo puedes tomar una buena decisión y de qué se trata la vida. Cómo vivir una vida más plena y más saludable desde el punto de vista existencial de Kierkegaard, un filósofo existencial al que le debemos esta corriente existencial humanista. Entonces, tengo aquí mi acordeón. Voy a empezar explicando un primer concepto, ¿sale? Este es uno de los conceptos más comunes que se utilizan, ¿sí? Voy a poner una raya y en los dos extremos tenemos dos cosas opuestas. Le vamos a llamar polaridad, si te queda bien el término. ¿Sí? Casi toda la filosofía y el pensamiento se explica a través de dos polaridades, ¿sí? Mente-cuerpo, en Descartes, finito-infinito, bueno-malo, noche y día, negro y blanco, hombre-mujer, son pares antitéticos o binarios, ¿sí? También se utiliza mucho esta palabra binarios. Bueno, ¿por qué es importante? Porque nosotros vivimos y experimentamos la vida siempre en dos cosas opuestas o antitéticos. Sobre todo en psicología, en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos un conflicto interno, normalmente es porque hay dos polos antitéticos. Entonces, este tema no solo es filosófico, sino también psicológico y práctico en la vida diaria. Todos los días estamos entre hacer o descansar. Si hago, me canso, si descanso, no avanzo. ¿Qué decisión tomar? Entonces de eso va un poquito este video. Hay una máxima en filosofía que dice que la virtud está en el centro, ¿sale? La virtud, ¿sí? Y esto se lo debemos a Aristóteles, ¿sí? Entonces, muchas escuelas en educación, en las clases, cuando
quieren enseñar a alguien a vivir bien, ¿no? O quieren civilizarlo, o quieren educarlo, ¿sí? Nos enseñan esto de la virtud, ¿sí? Y es muy interesante, la verdad es que la virtud funciona muy bien para entender que la virtud está en el centro, ¿sale? Sin embargo, no podemos vivir en el centro siempre, ¿sí? La vida es un constante movimiento y siempre estamos de un lado o del otro, ¿sí? Entonces, querer vivir en la virtud sería un ideal de perfección, es decir, siempre tomar la decisión correcta, siempre estar en el medio, siempre estar mesurado, equilibrado, en paz. Eso no existe. Entonces, ¿cómo acomodamos esto? ¿Sí? Es muy interesante, ¿sale? Hay un movimiento, ¿no?, que describe muy bien Hegel, que es un filósofo, que habla sobre la dialéctica, ¿sale? Para Hegel, la dialéctica es precisamente, ¿sí?, esta dinámica entre dos opuestos. Hegel le llama tesis y antítesis, ¿sale? Entonces tienes una tesis y una antítesis, y las dos en contraposición pueden llegar a otro nivel y encontrar una solución, es decir, una síntesis de la tesis y la antítesis. Y así se va superando la historia, ¿no?, y nos vamos superando los seres humanos, ¿sí? Entonces, esta contradicción no solo es un hecho de la realidad, sino que además es necesaria, ¿sí? Para crecer, desarrollarnos y alcanzar nuestro máximo potencial, necesitamos siempre una fuerza que se oponga, necesitamos el contrario. Este es un tema muy amplio y lo voy a estar tocando constantemente y voy a ir profundizando en diferentes temas. Pero acá lo importante es que yo lo que quiero es proponerte una manera de ver esto de los pares antitéticos, sobre todo para psicología y tu vida diaria, ¿sale? Entonces, Kierkegaard pone en el centro al yo, ¿sale? El yo, dice Kierkegaard, ¿no?, y en esto se parece un poquito a la visión dialéctica de Hegel, dice, es la síntesis, ¿sí?, entre lo infinito y lo finito, ¿no?, entre arriesgarme y la seguridad, entre las dos polaridades. Es decir, el yo es la parte con la que yo me identifico, o sea, es decir, podríamos decir mi persona, ¿sí?, para dejarlo en términos así generales. Entonces, el yo no está necesariamente al centro, ¿sale?, sino que el yo es la síntesis de los dos, ¿sí? Pero cuando nos referimos a síntesis, Kierkegaard habla que el yo realmente se relaciona, lo voy a poner así, con esta dinámica entre uno y otro opuesto. O sea, es decir, el yo de alguna manera es el flujo, el proceso o la dinámica. ¿Sale? Quiere decir que nosotros nos realizamos en el mundo cuando nos identificamos con esta relación de síntesis de los opuestos. Es decir, el ser humano, por ejemplo, no es ni el polo opuesto, ni el positivo ni el negativo, sino que es la relación precisamente de dos pares antitéticos. Siempre estamos oscilando incesantemente entre dos opuestos. Y tratar de identificarnos con uno o con el otro, con derecha o izquierda, positivo, negativo, noche o día, ¿sí?, es un error para Kierkegaard. ¿Por qué? Porque la verdadera dinámica donde se encuentra uno es en el flujo, no en la virtud, como diría Aristóteles, sino en este movimiento incesante, lo voy a poner así, en este movimiento incesante, ¿sí?, entre dos polaridades opuestas. Realmente las dos polaridades no existen. No es que haya un positivo y un negativo. Nosotros así lo entendemos. Pero lo importante es el movimiento. Entonces, la filosofía existencial y la psicología humanista entiende más al ser humano como un proceso, un flujo y un devenir, más que como A o como B, ¿sale? Entonces, esta es la primera idea que te quería yo compartir, ¿no? Espero que te sea de utilidad, pero esto tiene implicaciones prácticas, porque cuando estamos del lado del sufrimiento podemos estar incómodos, cuando estamos del lado del placer podemos estar cómodos, y a veces tendemos a identificarnos más con un lado que con el otro, pero esto inevitablemente nos lleva a estar incompletos, nos reduce posibilidad y libertad.
nos reduce posibilidad y libertad. Fíjense qué interesante, porque normalmente siempre queremos y estamos más cómodos de un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que es A o es B. Nos han enseñado que la virtud está en el centro. Nos han enseñado tantas cosas, pero la filosofía existencial, la fenomenología y la psicología humanista rompen este paradigma y nos proponen una nueva manera de estar en el mundo, donde la angustia, la inseguridad, el movimiento, el devenir es lo normal, es lo natural. Entonces, esto nos permite, muchas personas manejan esta frase de fluir, ¿no? De que uno quiere fluir en el mundo, ¿sí? Pero fluir no es solo positivo, ni solo negativo. Fluir es precisamente positivo y negativo, ¿sale? Y ahora, para ir terminando este video, quiero unirlo con la siguiente idea, ¿sí? Que es la promesa del video. ¿Qué debo hacer en una circunstancia determinada? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo me guío? Si todo es devenir y todo es flujo, pues literalmente estamos perdidos, abandonados, ¿no? En un mundo líquido, como diría Bauman, ¿no? Esta filosofía del mundo líquido muy interesante. Pero no, la psicología humanista, en mi opinión, nos propone una manera para guiarnos y orientarnos en el mundo. Y cuando digo psicología humanista me estoy refiriendo a Rogers, a Maslow, ¿no? Y a todos los psicólogos humanistas. Bien, y aquí voy a poner un concepto nuevo y con esto vamos a ir cerrando, ¿sale? Este concepto se llama contexto. Contexto, ¿sí? Hay muchas maneras de explicarlo, ¿sí? Pero ¿qué debo hacer y cómo saber qué es lo que está bien o lo que está mal? Depende del contexto. ¿Matar es bueno o es malo? Depende del contexto. ¿Gritarle a alguien es bueno o es malo? Depende del contexto. ¿Pegarle a alguien es bueno o es malo? Depende del contexto. Y fíjate que te estoy poniendo ejemplos muy controversiales, ¿sale? Pero ¿debes abrazar a alguien o debes rechazarlo? ¿Debes acercarte o debes alejarte? ¿Cuándo poner límites y cuándo tolerar la diferencia, la incomodidad? El contexto es el que nos da la pauta, ¿sí? En psicología humanista nosotros manejamos algunas frases que nos ayudan, ¿no? Como la situación es la que manda, ¿sale? La situación es la que manda, ¿sí? Abraham Maslow, el psicólogo de la pirámide de las necesidades, ¿no? La pirámide famosa de Maslow, decía que la situación es de alguna manera la que nos pone la dirección, ¿sale? Y con esto ya tenemos todos los elementos para cerrar nuestro concepto. ¿Qué quiere decir que la situación manda? Nosotros Kierkegaard propone que nos identifiquemos con la relación y la síntesis de dos opuestos, pero nunca estamos de un lado ni del otro. Per se, es decir, por facto o de hecho, no somos de derecha ni de izquierda, no somos positivos ni negativos, no somos de día ni de noche. Aunque cada personalidad tiene predilección por un opuesto que por el otro, el ser humano en potencialidad, ¿sí? En potencia, se identifica más con el flujo, con el devenir y con la relación que con uno de los dos opuestos. Pero entonces en el día a día sí tenemos que tomar posturas, porque no podemos estar en el centro, como decía Aristóteles, eso no existe. Yo a veces tengo que gritar o callar, tengo que tolerar o tengo que poner límites, tengo que luchar o tengo que aceptar, tengo que defender o tengo que someterme incluso. ¿Cómo sé cuando una está bien o cuando está bien la otra? Porque a raíz de la filosofía existencial y de Kierkegaard, se maneja el concepto de que la verdad es subjetiva. Quiere decir que no hay una sola verdad. Pero entonces, si no hay una verdad, ¿qué hago? ¿A dónde? ¿Cualquiera puede hacer lo que quiera? No. La situación es la que manda, ¿sí? Y explico. Depende la situación y depende la persona, la necesidad, porque nosotros también tenemos un mundo interno. La relación de mi mundo interno con la situación es lo que va a determinar si está bien o está mal que haga algo. Una situación normalmente, dice Maslow, demanda algo, pone una dirección, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás en una situación peligrosa, de riesgo,
¿Qué es lo que demanda esa situación? Pues demanda protección, autocuidado, seguridad. Es decir, en una situación de riesgo, ¿debemos ser arriesgados y exponernos? ¿O debemos cuidarnos y protegernos? Pues depende de la situación y depende de la persona, ¿sí? Si yo salgo en la noche en un barrio peligroso, ¿estoy haciendo bien o estoy haciendo mal? Depende. ¿Y de qué depende? De qué tan peligrosa sea la situación y qué tantos recursos tenga yo. Si, por ejemplo, yo soy policía y estoy haciendo una investigación, pues evidentemente tengo que estar ahí. Está bien estar ahí. Pero si yo soy un ciudadano normal y no voy protegido y no tengo ningún arma, pues sería ilógico estar en una situación de peligro, ¿sale? Entonces, lo correcto, la situación, lo que demanda, pues es que me retire, que me proteja o que me cuide, ¿sale? Es un ejemplo muy sencillo, pero esto es importante porque en el día a día, voy a poner un ejemplo, tienes un conflicto con papá o con mamá, con tu pareja, con tu novio, con tu mejor amiga, con tu mejor amigo. ¿Qué debes hacer? ¿Lo perdono? ¿Lo acepto? ¿Lo entiendo? ¿Le pongo límites? ¿Le reclamo? Depende, ¿sí? A veces toca un extremo y a veces toca el otro, ¿sí? En psicoterapia, la experiencia de la vida, el aprendizaje de los demás, la educación, nos van ayudando a ser sensibles y a darnos cuenta cuándo toca una y cuándo toca la otra, ¿sale? Es normal que a todos nos cueste trabajo, pero en el fondo siempre aprendemos y sabemos que hubo o había una mejor decisión, ¿sale? Y esto en el momento es difícil verlo, pero con la experiencia va uno mejorando, aunque nunca se logra la perfección, evidentemente. Pero a posteriori siempre sabemos si hicimos bien o mal, ¿sí? Si después de la situación, tú, en vez de estar contigo mismo, en conexión, en contacto, en la relación o en la síntesis de lo que sucedió, por decirlo en palabras del diagrama, quiere decir que actuaste bien conforme a la situación y conforme a tu mundo interno, a tus recursos y a tus habilidades. Si quedaste insatisfecho, si te sientes culpable, si tienes remordimientos, si terminas resentido o enojado, lo más probable es que no hayas seguido la dirección, ¿sí? Y si no seguiste la dirección, quiere decir que estás muy sesgado de un lado y te faltan recursos del otro lado. Entonces, este pequeño esquema nos ayuda para cada vez aprender a manejarnos en el mundo a través de este dinamismo y este flujo, ¿sí? Espero que te sirva este video. No tengo ahorita otro ejemplo que darte y tampoco quiero alargar mucho el video, pero en conclusión, nosotros, aunque vemos el mundo en blanco y negro, y aunque en el día a día puede ser blanco y negro, realmente estamos siempre en un flujo y en un devenir. Y la posibilidad, la plenitud y la potencialidad humana está en identificarnos con este devenir y este flujo y no con un polo o el otro, ¿sale? Derecha, izquierda, blancos, negros. Depende la historia, el momento histórico, el momento de tu vida, el momento y el contexto en el que estés. Entonces, te invito a que aprendas a concentrarte o a centrarte en este concepto, no en los opuestos, y de esa manera te va a permitir conocerte más. Cuando quedes insatisfecho en una situación, enojado, resentido, sintiéndote culpable, pregúntate qué fue lo que faltó, qué fue lo que te faltó o de qué lado te faltó, ¿sale? Y si necesitas ayuda, puedes acudir a un psicoterapeuta. Y si no, la vida misma nos pone constantes pruebas para estar aprendiendo constantemente. Entonces, todos aprendemos a prueba y error. Nadie sabe, nadie nace sabiendo esto. Pero si tú, en cada movimiento que das, en cada decisión que das, te centras en estar conectado contigo, con ese flujo, con ese movimiento, poco a poco vas a ir aprendiendo cómo funciona. Y te vas a sentir más cómoda y más cómodo en situaciones dinámicas, de incertidumbre, de angustia, de movimiento, en situaciones rápidas. Y eso es lo que hoy en día todo el mundo llama fluir en el mundo. Espero que te sirva este video y nos vemos en el próximo video.